Más importante es qué viene después del 1 de junio. Un cambio completamente grande sobre cómo se va a juzgar al juez para ser magistrado. No podemos tener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Si queremos resultados diferentes, debemos hacer las cosas de manera diferente. Y además no son hojas, Eric. Para una persona es el problema de su vida. Debemos ser conscientes de dimensionar que lo importante que tenemos enfrente de nosotros no es un expediente, es una persona. El primer día que me senté como funcionario público, dije, esto es pasajero. Todos los cargos son pasajeros. ¿Cómo quiero que me recuerden las personas con las que voy a interactuar aquí? ¿La inteligencia artificial reemplazará a los abogados? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Funcionarios públicos estamos llamados a servir. Mucha gente no tiene ni idea de esto. Y es triste para la sociedad. Y por eso me parece correcto que existan estas líneas de comunicación. Porque la única forma de comprender algo... abrir estos espacios. Comprende. Un podcast de la comunicación y el emprendimiento. Para comunicar se necesita aprender. Para aprender se necesita emprender. Y para emprender se necesita comunicar. El día de hoy tenemos el episodio 50. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a la hora que estén reproduciendo este contenido audiovisual. Mi nombre es Eric Núñez, soy comunicólogo y emprendedor y hoy estoy muy contento del podcast que vamos a hacer porque vamos a comprender algo muy importante, sobre todo en la sociedad mexicana. El día de hoy tengo al licenciado Daniel Flores Garrido. Daniel, bienvenido. Gracias, Eric. Encantado de estar contigo y poder dirigirme a todo nuestro auditorio, la gente que te escucha. Ahora sí que vamos a un poquito aflojar corbata y contar muchas cosas respecto a lo que está pasando hoy en día en el Poder Judicial. Hay muchas cosas que siempre le quiero preguntar a un abogado que valen la pena que... Date, como dicen. que valga la pena en esta conversación, ¿no? Pero antes de que la gente se pregunte quién es Daniel, mejor cuéntanos tú. Pues mira, soy abogado, soy amigo, funcionario público desde hace casi 15 años, que me han dado una sensibilidad de estar al frente con el justiciable, con el foro jurídico, los abogados, abogadas, interactuando todo el tiempo. A lo largo de estos 15 años he desarrollado experiencia en varios puestos de la llamada carrera judicial. Fui diligenciario en un distrito judicial foráneo, como le llaman, en Tlatlauquitepec, Puebla, gente a la que le guardo mucho aprecio y con mucho cariño saludo. En Tlatlauquitepec desarrollamos múltiples experiencias que te van tatuando un poco la sensación de poder trabajar por la justicia. Ahora sí que trabajar por la justicia siempre inicia de alguna forma. ¿Cómo empiezas tú en el Poder Judicial? Porque llevas 15 años, eso no es cualquier cosa. Las diosidencias que les llaman, ¿no? Después de la carrera empiezo a trabajar un poco en una fundación en esa zona precisamente y por casualidad en algún momento pidiendo alguna oportunidad se fijan en mí y fui nombrado diligenciario en esa época. ¿Tú estudiaste abogacía? Estudié Derecho y tengo una maestría actualmente. Tengo 2 maestrías, una en negociación y relaciones internacionales y una en juicios orales. Ok, me imagino que lo que pasa regularmente es uno se gradúa de Derecho, empieza a buscar las oportunidades y creo que tú las buscaste desde antes. ¿Cómo es que empiezan a llegar? ¿Qué es lo que te empiezas a mover? Porque hay muchos abogados que pueden ser que nos están escuchando acá que pues como tú no tuvieron ahora sí que la dicha de tener al papá que tenía el despacho. Claro, entonces, tocar puertas. ¿Cómo fue lo tuyo? Tocar puertas siempre. Tratar de activar las redes de contactos que podemos tener y siempre esa conexión, un amigo conoce a otro amigo y decir aquí estoy, levantar la mano. ¿Qué le recomendarías a un abogado que justamente está empezando, o sea, en este sentido? Porque hay mucho joven abogado que puede ser que nos esté escuchando que dice, puta, ¿cómo empiezo después de acabar Hablar, como dicen, el no ya lo tienes. Buscar los espacios, interactuar con todo mundo. Cada persona es una oportunidad para relacionarte, interactuar y expandir un poco tu campo de acción. ¿Cuáles eran las claves en esos momentos que tú empezaste a encontrar en el camino de poderte relacionar y empezar en un gremio tan difícil? Claro, levantar la mano y ser constante, no perder la fe en uno mismo. Eso es algo muy importante. No desesperar, ser constante, persistente y seguirte preparando. En esta etapa no es fácil. Al inicio, pues entrar en un gremio que, pues te digo, hay mucho entre apadrinazgo y cosas que están de todo tipo. ¿Cómo
cómo es que uno va agarrando la oportunidad de entrar, digamos, en el Poder Judicial, ¿no? Pues mira, a veces cuento una experiencia. El primer día que me senté como funcionario público, dije, esto es pasajero. Todos los cargos son pasajeros. ¿Cómo quiero que me recuerden las personas con las que voy a interactuar aquí? Que cuando me vean en la calle no quieran saludar o me eviten, o que cuando estas personas me vean en la calle le digan a su esposa, oye, espérame, déjame saludar al licenciado Daniel, que cuando fue diligenciario del juzgado, secretario en los puestos en que he logrado desarrollarme, voy a saludarlo, porque me atendía bien, porque era amable, empático, y cualquiera que sea el resultado, porque eventualmente en un conflicto de intereses entre dos personas, pues uno, salvo en los casos de mediación o conciliación, dicho sea de paso, pero en estos conflictos uno gana y otro pierde. Entonces, por encima de eso, que logremos conservar esta interacción. Y por eso muchos abogados y abogadas hoy me ven y dicen, el asunto lo perdí, pero recuerdo que tú siempre me atendiste, siempre fuiste empático conmigo. Acá es importante mencionar que hay muchas palabras que mucha gente puede decir que no comprenda. Por supuesto. Tú estuviste en muchos puestos. ¿Cuáles han sido para que la gente también vea ese recorrido que pues ya son 15 años, Daniel? Sí, claro. Como diligenciario en un juzgado mixto, te toca hacer trabajo de ir a buscar a los deudores, porque hay que de vez en cuando llevar alguna notificación. Básicamente ese es el trabajo del diligenciario, pero a lo largo en un juzgado foráneo, por cerros y barrancas y que se atasca el coche, te corretean los perros, te agarra la lluvia en el campo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el trabajo del diligenciario, salir a la calle. Después, en 2015, llegó como secretario aquí a Puebla, a los juzgados familiares, juzgados donde se ventilan problemáticas tan importantes y tan sensibles, creo que es de una parte más... Un ejemplo es como un divorcio, ¿no? Divorcios, por supuesto. Que es lo como más común. Ahora claro, sí que... Sí, divorcios, todo el tema de los niños, la separación, la verdad te dejan marcados esos episodios. Estuviste en dos líneas que necesitan mucho poder mental y mucha psicología para poder lidiar. ¿Cómo el abogado lidia con este conflicto constante de escuchar casos tan fuertes? Mira, yo encontré un hack muy bueno, que llegaba a las 6 de la mañana al juzgado como secretario, a trabajar a las 6 de la mañana. De 6 a 8 de la mañana rindes lo que no rindes en 4 horas en la tarde, porque estás fresco, estás concentrado, te mantienes in focus más fácilmente que como lo harías en la tarde. Entonces se ayuda un poco a lidiar el estrés, el venir un poco descansado, te ayuda muchísimo. Y, o sea, me imagino también hay como un apoyo psicológico por ese lado, ¿no? Porque lees muchos casos muy fuertes. ¿Cómo lidias eso de pues, el tema del familiar o el tema de estas personas que están como que, pues ahora sí, con un problema muy difícil? Pues mira, el ejercicio, el deporte también es una herramienta muy, muy buena para mantenerse claro en el pensamiento. De ahí, pues, la convivencia, especialmente con mi esposa hoy, que le mando un saludo. El hablar, dialogar, estar cerca de tu gente, te ayuda también a mantenerte sano mentalmente. Eso es muy importante porque ahorita estamos en una etapa de transición en lo que viene al tema de la actualidad, ¿no? Que vamos a llegar justamente a eso. Hoy en día eres juez. ¿Qué hace un juez? Primero quisiera que la gente lo comprenda. Bueno, primero hay que hacer un comentario. Yo soy juez a partir de un concurso de oposición. Es decir, cuando solo herramientas duras o habilidades duras eran las que definían quién podía ser, ojo, quién sería juez y quién no. Eso de 2019 a la fecha ha cambiado muchísimo, y tanto así como el proceso en que nos encontramos inmersos. ¿Qué hace un juez? Es el primer contacto con la justicia por parte del ciudadano. El ciudadano acude con un problema y el primero que resuelve, evidentemente, es el juez. O sea, por ejemplo, alguien se quiere divorciar. Sí. Y llega con el juez directamente. Con el juez, y a través del secretario se desarrolla este procedimiento. Y cualquiera que sea. Es prácticamente para que la gente lo comprenda, ¿no? Sí. Yo no he llegado a ese punto en mi vida, pero sí, esperemos que no. Y qué bueno que tengas esa visión. Alguien tiene como una demanda, ¿no? O sea, alguien quiere demandar algo, que pues le transaron un dinero, que pues tiene un divorcio, entonces quiere gestionar puntualmente cómo
cómo se van a llevar las cosas. Eso pasa por un abogado que le habla, ¿no? Le dicen, oye, necesitamos levantar esto. Y de ahí pasa al juez. ¿De qué forma pasa? Por una demanda, un escrito, eventualmente, y el juez es el rector del procedimiento, es el que supervisa que la relación entre las partes en este procedimiento se desarrolle en condiciones de igualdad. Además, en condiciones de validez, condiciones que exige la ley expresamente. Ahora, esta cuestión del juez en su posición, ¿no?, legal, era en su momento, y lo mencionas, ¿no? Y tú para ser juez tuviste que tuvieron un examen durísimo. Ahora sí que peor que el ENARM, que es el que hacen los médicos para la especialidad. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco más. Pues mira, sale la convocatoria y se desarrolla en 3 fases, teórico, práctico, y en esa época todavía se practicaban exámenes psicométricos y psicológicos. El examen teórico, preguntas abiertas, opción múltiple, etcétera. El examen práctico era un ejemplo de sentencia. En un caso hipotético, desarrollar una sentencia a mano, la hicimos en esa ocasión, para no usar dispositivos, porque tienes que poder hacerlo. Y exámenes psicológicos, pruebas estas de habilidades para manejo del estrés y cosas así, supongo yo. No soy especialista en esa materia. Pero pasaste todo, ¿sabes? Sí. Así que fuiste destacado en ese... Porque ¿cuántos aplican y cómo es el filtro? En ese concurso fuimos, si no me equivoco, cerca de 150 participantes. Logré posicionarme en el 7º lugar. 150 y fuiste el 7º. Así es. Y antes de esos 150 y todos los que deberían tener ciertas aptitudes para poder participar, ¿no? Sí, los puntajes mayores fueron los que lograron entrar a esas vacantes que había. En esa época ingresé como juez auxiliar en materia familiar, a hacer sentencias. En esa época había un rezago en materia de emisión de sentencias. Entonces, el trabajo, la tarea específica por la que se creó ese programa era para abatir el rezago, para dictar sentencias. Entonces, desde entonces me planteé una idea. No podemos tener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Si queremos resultados diferentes, debemos hacer las cosas de manera diferente. Y entonces empezamos a trabajar en el juzgado con mi compañera a desarrollar sentencias muy concretas, sin tanto rollo, sin tanta palabrerío, como le dicen, concentrándonos en el argumento esencial. Eres un hombre de resultados por lo que he escuchado. Por supuesto. Así que lo dice tu carrera. Y en este momento los resultados también tienen un cambio completamente grande sobre cómo se va a juzgar al juez para ser magistrado. Ha cambiado un poco lo que es esta narrativa de cómo se van a elegir a los magistrados. Me gustaría que la gente comprenda cuál es este cambio o por qué estamos viendo jueces en TikTok. Sí, mira, como te decía, en alguna época el puesto de juez se asignaba solo por habilidades duras. Hoy las habilidades duras, esta técnica, el conocimiento del derecho son un presupuesto, es una condición, una obligación necesaria que debemos tener. Ahora, para acceder, también tenemos que emplear habilidades blandas, como la comunicación, llegar al electorado, saber comunicar, relacionarnos e interactuar. Y adicionalmente, desarrollar un valor agregado, porque no podemos prometer que vamos a aplicar el derecho y que vamos a impartir justicia. Es decir, eso es nuestra obligación. La obligación de fundar y motivar sigue en la Constitución, pero ¿con qué perfiles se va a identificar el ciudadano? Ahí está el valor agregado que debemos desarrollar. La cercanía, las propuestas, qué vamos a hacer, además de las condiciones y las obligaciones que ya tenemos. Sí, ahora es un compromiso también con empatizar con la ciudadanía, porque claro, era algo que se le criticaba mucho al juez, ¿no? Claro. Y ahora tenemos esta obligación, también nosotros como ciudadanos, de conocer mejor al juez. Y qué bueno que se estén creando estas nuevas líneas, porque, a ver, para ser honestos, o sea, esta transición era algo que para ustedes puede llegar a ser también un poco incómodo, porque tú 15 años te enfocaste a plumita y hacer bien las cosas, y ahora ya es eso más estar en el ojo público. Sí, este proceso de la reforma nos lleva a participar activamente, a recuperar espacios públicos y espacios académicos que en algún momento se vieron abandonados, y entonces se zanjó una diferencia, una distancia entre jueces y magistrados que de alguna manera perdieron este pulso de la realidad.
con este proceso, pero con lo que viene después del 1 de junio, estamos obligados a mantenernos vigentes en la escena, a recuperar espacios, a hablar de justicia. La justicia no solo debe hacerse, debe aparecer que se hizo, debe visualizarse, visibilizarse. Entonces, el compromiso y la necesidad de los juzgadores y juzgadoras es salir nuevamente al encuentro, que hablemos de justicia en los escenarios públicos. Aquí es una pregunta que puede llegar a ser difícil de contestar. El juez hoy en día tiene que participar en una elección. ¿Qué garantías puede ofrecer el juez si de por sí está el de la justicia? ¿O por qué podemos, digamos, como de alguna forma confiar, digamos, en Daniel en este caso? Claro, mira, en esa interacción, lo decíamos hace unos días, la ciudadanía hoy busca relacionarse, o la gente, el público busca relacionarse con las personas, no necesariamente con las instituciones. Entonces, en primer lugar, debemos dar a conocer nuestros perfiles y que la ciudadanía opte. Lo demás es una obligación. Juzgar con apego al derecho, eso ya es una obligación. Pero el sello diferenciador es lo que buscamos dejar en el electorado. Y al mismo tiempo, como es difícil para nosotros, también un poco es difícil para la ciudadanía ver que ahora un juez intenta comunicarse cuando no estábamos acostumbrados a verlos en la escena pública. Hay que hablar de justicia en la sociedad. Que bueno, vemos estas narrativas que han sido cada vez más creativas, ¿no? De que el chicharrón, no sé si lo viste ahí del TikToker. No, es que eso es lo que te decía, hay que ofrecer un valor agregado. Una de las propuestas que tengo es la creación de una cosa que le llamo el laboratorio judicial. ¿Qué es esto? Un espacio de diálogo estructurado, constante y organizado, donde jueces, juezas, abogados, abogadas, magistrados, magistradas, ingenieros, contadores, comunicólogos, pueblos originarios, asociaciones civiles, podamos tener comunicación constante. Hace un rato te decía, lo más importante es qué viene después del 1 de junio. Si un juez o un magistrado, jueza o jueza, se piensa que después de esta campaña vuelve al escritorio detrás de los expedientes, creo que no es lo más adecuado. Debemos, después del 1 de junio, mantenernos en constante comunicación. Lo decíamos hace unos días con abogados de Tehuacán. Yo necesito que me ayuden en este proceso de elección, pero además que no nos dejen solos, que participemos en este diálogo, que podamos crear mesas de trabajo constantes donde se puedan generar criterios a partir de casos prácticos de lo que la sociedad está pidiendo, de lo que la sociedad está hablando, generar criterios que puedan servir para resolver casos futuros a jueces y juezas. Que eso es lo positivo de crear estas líneas de comunicación, más allá de la crítica constante que ha sido el tema de, pues, ¿qué me va a ofrecer un juez? Pues, si es su garantía es la justicia. Por supuesto. Ahora ya sí me está pudiendo ofrecer un valor agregado, que es esta comunicación, justamente. En este aspecto, tú ahorita estás en este reto de la comunicación. Vas para magistrado. Es correcto. ¿Cuál es el rol del magistrado? Ya entendimos el del juez, pero ¿cuál es el rol del magistrado en este Mira, en palabras muy cortas, los magistrados son como unos jueces también, pero que revisan lo que ya hizo un juez de primera instancia, por decirlo así. Es el filtro más potente. Es un filtro adicional. Cuando se emite una sentencia, alguna de las partes que no está de acuerdo con ella puede promover un recurso para que un superior revise si esa sentencia tiene alguna situación o no se aplicó correctamente el derecho. El juez magistrado, digamos que tiene una jerarquía arriba a la de un juez. ¿No? Así es. Mucha gente que llega a este punto del podcast está comprendiendo muchas cosas, porque te puedo decir que mucha gente no tiene ni idea de esto y es triste para la sociedad. Y por eso me parece correcto que existan estas líneas de comunicación, porque la única forma de comprender algo... Abrir estos espacios. Dani, algo que mucha gente se pregunta respecto a este mundo de los abogados es ¿cuánto trabajan? O sea, porque yo he llegado a oficinas incluso de amistades que tenemos en común, como Mari Vadillo, ¿no? Y veo las carpetas de impresos y más, me imagino todos los archivos que hoy en día están en lo digital. ¿Cómo es que se logra una gestión de todos esos archivos? ¿O cómo trabajan ustedes los abogados? Bueno, las tecnologías de información y comunicación son importantísimas. En el Poder Judicial del Estado contamos con un sistema de gestión muy económico, además, código abierto y estas cosas que lo hacen muy asequible.
nos permiten gestionar los asuntos, los expedientes, los casos concretos. Pero si te refieres a cómo le hacemos nosotros como personas, primero tienes que amar lo que haces. Haz lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar. Me gusta esa frase porque es importante considerar que son cuántas hojas que leen ustedes. No, y además no son hojas, Eric. Para una persona es el problema de su vida. Debemos ser conscientes de dimensionar que lo importante que tenemos enfrente de nosotros no es un expediente, es una persona. Esa sensibilidad es algo que siento que te ha llevado a hoy en día pues, construir la carrera que has construido y poder ser público. Hay mucha gente que hoy en día esta oportunidad de comunicación les ha jugado en contra porque pues, ya llevaban cola larga. ¿Cómo es que mantienes ese positivismo y este lado correcto con tu gestión? Porque, para ser honesto, es difícil. O sea, lees cosas que están difíciles y todavía tú tienes que ser el juez sobre ellas. Sí, pues mantenerte empático. Y empático no solo con el asunto, empático con el abogado que llega, que se para enfrente y que tiene una necesidad y te dice, oye, se puede unas copias ahorita porque necesita mi cliente para esto, para inscribir un embargo, para una rectificación de acta. Pues debemos ser sensibles. Es el problema de la persona que está aquí, la situación que podemos resolverle. ¿Cómo sabes que el abogado va a estar aquí mañana o el día que tú le digas que venga por sus copias o algo tan sencillo como eso, más sencillo, más complejo? Esa interacción con los abogados, como dices, con todo el foro jurídico que hoy me ve y si su asunto prosperó o no, pero recuerdan que la empatía siempre estuvo presente, siendo alegre, dinámico, imprimiéndole ese sello personal a nuestro trabajo. Yo hoy en campaña no estoy siendo alguien que no he sido. Estoy tratando nada más de capitalizar esta forma que tengo de llevar y de gestionar la oficina en donde me encuentro. Y eso me gusta porque es una postura de alguien que se ha hecho las cosas bien. O sea, para serte honesto, eso es algo que es bien difícil encontrar en todos los medios. Y acá es algo importante que tenemos que comunicar. ¿Cómo es que de alguna forma logras conciliar? O sea, ¿cuáles son las estrategias que le recomendarías a un abogado para que pueda conciliar como tú lo has logrado? Desarrollar habilidades blandas. Esta maestría que te mencionaba de negociación, pues aplicar todas las habilidades blandas, la escucha activa, el parafraseo, tratar de ser proactivos en la solución, en crear mejores condiciones para el diálogo. Eso es una herramienta básica de los abogados y abogadas. Me gusta que estamos dejando muchas semillas de comunicación. Este podcast, a final de cuentas, hay mucha gente que entra por negocios y se queda con el lado de emprendimiento empresario. Y otro lado que es el tema de comunicación, que hoy en día creo que estás dejando muchas cosas de valor para mucha gente que le va a ayudar en su vida como abogado o en su vida en general. Ser conscientes, de que nosotros como abogados somos nuestro propio emprendimiento. Y como funcionarios públicos hoy sometidos al voto, al escrutinio popular, ¿cuánto más? Que eso me gusta de lo que mencionas, emprendimiento. Tú emprendiste. Sí. Tú fuiste emprendedor antes de, bueno, en la par de lo que estaba haciendo abogado. Sí, fui restaurantero, fíjate. En algún momento en que levanté la mano para para acceder a una responsabilidad mayor, es decir, para pasar de diligenciario a secretario, después de levantar mucho tiempo la mano, consideré que ya no había espacio para mí. Me salí del Poder Judicial del Estado y puse un restaurante y por eso hoy veo con dimensión distinta a los restaurantes porque entiendo sus necesidades, entiendo los problemas del día a día. No funcionó tan rápido como yo pensaba y una casualidad del destino me llevó otra vez al escritorio. ¿Qué fue la casualidad del destino? Que una vacante se abrió y fui, como te digo, a levantar la mano, a decir aquí estoy, considero que puedo hacerlo, denme la oportunidad. El no ya lo tienes, si no hablas y no buscas estos espacios, pues este mundo es de los que salen. Aquí hay preguntas que quiero hacerte de mucho valor para una persona que esperemos que nunca viva estos casos, pero que lo maneja de la mejor forma y escuche este podcast. Este podcast lo tienes que escuchar si vives alguno de estos casos. Quiero demandar a alguien. ¿Cómo puedo demandar correctamente a alguien? Asesorándote, pero antes de tener que demandar a alguien, yo siempre he dicho, busquen al médico antes de enfermarse, que les ayude a prevenir, busquen al abogado antes de llegar al problema. Eso es lo principal, la prevención.
si vas a desarrollar un contrato, si te vas a vincular jurídicamente con alguien, asesórense bien. O sea, documentémonos, asesorémonos con abogados, con especialistas en la materia. Y ya para demandar, pues el abogado de su confianza. El abogado, marcarle, decirle toda la información. Por supuesto, manejarle todo el escenario. Ser totalmente transparente. Completamente. Ok. En este lado, ahora vamos hacia la otra parte. ¿Qué hago si me demandan? Igual, acudir con tu abogado de confianza, pero acudir de inmediato. A veces los problemas los dejamos escalar y cuando quieren ir a un juicio, es que aquí tengo todos los documentos. Pues sí, bro, pero tu término para contestar feneció ayer, o el término que tenías era hasta ayer, o vienes un mes después. O sea, ¿cómo te ayudo, no? Claro, y es algo que pasa muy común. O sea, la gente no sabe qué hacer si recibes una demanda y dicen, ya me asesoré. Pero pues, ¿qué es? No, activarse inmediatamente. Hay muy buenos abogados en Puebla, el foro jurídico está muy preparado. Acudir con especialistas. Me gusta mucho que hablas de tema prevención. Y en la justicia es lo mismo. Me parece que lo que haces de alguna forma es siempre buscar el bien en tema de ser abogado, porque hay muchos abogados que van a decir, no, pues mientras más larga está la cola del bien, tú eres puntual. O sea, resolver, sí. Aligerarle también la carga al Estado, porque hoy traemos una carga importante de estos casos que decías que cómo le hacen para tratar con tantos, pues empecemos a conciliar, empecemos a resolverlos a través del diálogo y los que tengan que llegar a sentencia, pues que sea pronta, que sea concreta y que sea genuinamente pronta y expedita. Pregunta de biblioteca, porque mucha gente no sabe esta información y vale la pena hacerla real. ¿Qué es un amparo? Es un mecanismo extraordinario de protección de los derechos humanos, básicamente. ¿Cómo se realiza un amparo? Con un escrito, una demanda. O sea, tú le pides a un juez federal que te ampare y proteja. En términos de la Constitución o los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte. Ok, al recibir un amparo, tú tienes más tiempo para poder gestionar tu caso. No necesariamente. Digo, un amparo, habría que comernos un montón de artículos para explicar algo muy concreto y no quisiera faltar a la verdad en ese intento. Me gusta porque sí es abstracta de alguna forma. Es solicitarle a un juez federal que proteja a un particular respecto de un acto de autoridad, esencialmente. Sí, y tú lo haces también como muy, muy determinado, como lo explicas. Y acá creo que también valdría la pena que la gente se vaya con mucha información respecto a cosas que puede pasarle a un emprendedor, a un empresario o a cualquier persona de un experto que ha estado en el tema familiar. Se habla mucho de esto y es un tema que vale mucho la pena que tú le compartas esta información de valor a la gente, de que cuando llevas X cantidad de años con una mujer o X cantidad de años con un hombre, si se pierde el tiempo, te pueden demandar porque pues ya no te casaste con él y tienes que darle algo de tu patrimonio. ¿Cómo es eso? Mira, el derecho evoluciona con los fenómenos sociales y en algún momento el derecho civil, los códigos como están redactados quedaron un poco anacrónicos, no responden a la realidad social. Entonces la convivencia ya es fuente de derechos y obligaciones que no está expresamente reconocida en la norma, pero sí debemos responder de forma creativa a esos problemas que se generan. No solo en ese ejemplo en particular, sino en muchos otros casos más. Pero, ¿qué pasa acá? Digamos, la persona... Voy a poner el ejemplo. Salgo con una mujer, 5 años. Obviamente, pues tenemos una relación en la que ya vivimos juntos en algún momento. Sí. Y ella me demanda por perder el tiempo. ¿Eso es posible? No así directamente, pero si ya hay una relación formal en la que cohabitaron, sí puedes generar pues no con esa expresión de pérdida de tiempo, pero sí hubo una relación de hecho que la ley puede reconocer o no como concubinato, pero que puede ser fuente de derechos y obligaciones, aguas. ¿Y el concubinato cómo lo podemos gestionar como hombres que buscamos tener una relación sana? Es que ya no solo se da entre hombre y mujer, una relación como estas, y digo, la ley dice puede decir entre hombres y mujeres, pero no necesariamente es que sea así, puede haber entre mujeres y entre hombres también. Pero este concubinato donde está la falta de, digamos, de equilibrio,
parte de que alguien recibe más ingresos que el otro? Bueno, especialmente cuando hablamos de mujeres que dejan de hacer o de desarrollarse laboralmente por estar al cuidado del hogar y los hijos, sí hay un derecho especial que debe ser protegido por haber precisamente perdido esas oportunidades de desarrollo profesional o personal. Otra cosa, Daniel, que pasa mucho, ya en materia empresas, es el tema de los incumplimientos de contrato. ¿Qué debo hacer para darme cuenta que el contrato está correctamente escrito? Asesorarte con un especialista, pero ver las posibles alternativas, las posibles salidas. Desde que vas leyendo el contrato, y digo, asesorado por un especialista, hay que ver las causas o las razones por las que pueden salir amigablemente del pacto sin crear mayor controversia o mayor fricción entre las partes. ¿Cuál es el problema más común que tienen los emprendedores, empresarios con este tema de los contratos, sobre todo en negocios B2B, ¿no? Que son de negocio A a negocio B? Que no plasman por escrito todos los casos hipotéticos y cómo exigírselo en caso de que alguna condición no prevista te haga salirte un poco de lo establecido, o sea, alguna cuestión externa. ¿Cómo podríamos resolver si algo no pasa así? ¿Y cómo exigiríamos? Porque somos muy brothers, nos entendemos muy bien ahorita, pero si eventualmente el negocio no va funcionando, ¿cómo te exijo que cumplas con lo que te corresponde? Esas partes, por muy amigos, por muy hermanos que nos consideremos, hay que plasmarlas punto por punto. Así que esto también me imagino que pasa mucho con los socios. Socios. ¿Qué es lo que le recomiendas a ellos tú como abogado? Entre socios. Entre socios, sí. O sea, híjole, que no tengan un acuerdo. Es que pareciera que entre socios debe haber muchísima confianza, pero precisamente esa confianza no puede ser tan excesiva a dejar de anotar en el contrato algo que es necesario. Es que mientras mayor confianza hay, mayor cláusula hay, Por supuesto, ¿no? Y la penalización siempre, ¿no? Oye, si no cumplo, pues eso es lo extraordinario. La idea es que sí cumplas, bro. Sí. Sí, totalmente, porque hay muchos casos de sociedades que se van, pero para mal, ¿no? Sí, no, y a veces hay negociaciones que no se establecen en una sociedad, pero hay un contrato que se llama asociación en participación, por ejemplo. Un asociante, un asociado, no se constituyen como persona moral, pero sí van a hacer un negocio en particular. Ahí hay que ser muy específico de qué le corresponde a cada quien y cuáles serán las utilidades de uno y en qué momento son exigibles y de qué forma. Son muchas preguntas. Háganse todas las preguntas posibles al celebrar un contrato. Todas las preguntas posibles, que no les quede una sola duda. Eso me gusta porque hablamos también de un tema que a veces la gente ve una serie como Suits, que tenía que citarla, ¿no? Si voy a invitar a un abogado. Por supuesto. El tema de Suits, por ejemplo, que pasan ciertos escenarios, ¿no? Donde Harvey Specter, así, ¿no? Te resolvió una conciliación de millones de dólares. ¿Qué opinas respecto a estas narrativas donde, pues, pareciera fácil, ¿no? El tema legal. Pues mira, la negociación hoy es una herramienta muy importante para la solución de controversias. Desde la perspectiva del derecho mercantil, debemos adoptar una perspectiva del negocio, mantener el negocio, cuidar el negocio en lo posible. Estas narrativas que lo hacen ver tan fácil, pues sí, de pronto son un poco alejadas de la realidad. No perdamos de vista que es una serie, pero sí lo que decíamos hace un momento, que todo nos quede claro en todo momento. ¿Qué va a pasar si? ¿Y qué pasa si? Siempre hacernos esa pregunta. En este tema de casos que creo que tú has debido vivir, o sea, no sé cuántos casos, cientos de casos, miles de casos ya que has llevado en este proceso de 15 años, ¿cuáles son anécdotas que tú valdría la pena que le compartieras ahorita al público? Porque estoy seguro que, así como los doctores, ¿no? Que les tocó una cirugía muy extraña, en tu caso, ¿cuáles han sido las que te han marcado, los casos que te han marcado? Pues mira, recuerdo dos anécdotas en materia familiar que me tocó. En algún momento se empezaron a desarrollar las versiones de lectura fácil, es decir, que los niños sepan lo que está resolviendo un juez cuando él va a resolver sobre una cuestión que les afecta. En algún momento nosotros teníamos un caso de un cambio de custodia de dos pequeñitas que iban a pasar de estar con su tía con su abuela, pero
yo le dije a la persona que en ese momento era mi jueza, le dije, oiga, ¿ya se imaginó lo fuerte que va a ser esto para ellas? El impacto tan grande que van a tener en su vida. ¿No le parece que todavía no había muchos ejercicios? En Puebla, si no me equivoco, no había ejercicios de estos de versión de lectura fácil. Hoy son muy comunes y es una obligación además. En ese momento emitimos en un acuerdo, no en una sentencia, en una decisión casi intraprocesal, perdón por usar estas palabras técnicas, pero en una decisión de una sola determinación sin que fuera la sentencia definitiva, yo le sugerí que hiciéramos un ejercicio de lectura fácil, pero además las lleváramos al juzgado a estas pequeñitas y que les fuera explicado por la juez. Miren, en términos claros, soy por parte del Estado quien está obligada a buscar las mejores condiciones para su óptimo desarrollo. Y se les pregunta a los niños. Se les explicó en esa ocasión. Otra experiencia bien bonita es que... antes de pasar a la otra, ¿se le explicó a los niños? Sí, a las niñas. ¿Y a las niñas? ¿Y las niñas qué fue lo que determinaron? No, pues hay una cercanía, ¿no? Cierta comprensión, o más que nada tratar de aminorar ese impacto tan fuerte, ¿no? Que solo las cambien de aquí para allá. Que exista una persona que es la autoridad que les explica, estamos buscando lo mejor para ti. Que eso es importante, porque muchas veces cuando pasan estos temas legales, la gente solo piensa en lo que va a ganar y no se piensa en las consecuencias de lo que va a destruir. Claro, los niños. Y en este caso también es esas delicado. Son experiencias que les dejan marcados. Sí. De por vida. Es duro. ¿Y el segundo? Deben ser muy sensibles. El segundo, en una ocasión llega un abogado al juzgado y me dice, oye, vamos a firmar un convenio, mis clientes, pero el problema es que ella es mexicana y él es chino. Ajá, ¿y eso qué? Pues no habla español. Ok. Cielos. ¿Qué hago? Pues un intérprete, pues busquemos en la embajada. No, pues no hay, no prestan ese servicio. A ver, yo no puedo hacer firmar a este señor algo que no sé siquiera si lo está entendiendo, con llamadas y tratando de gestionar un poco, sin los recursos, sin grandes recursos, podemos ser creativos para la solución de los casos concretos. En esa ocasión le sugerí, oye, y si vas a alguna universidad, algún estudiante de intercambio, debe haber al menos una persona de confianza que tengamos la certeza que le puede traducir, no como especialista técnico, pero sí con que diga, a ver, yo hablo este idioma y estoy aquí por esto y por aquello. Logramos que un estudiante de intercambio, una estudiante de intercambio que venía de China, pudiera acudir al juzgado. Y cuando la empiezo a entrevistar me dice, es que hay no sé cuántos cientos de variantes de chino, mandarín. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resuelves en ese momento y evitas lesionar derechos del señor? Que sepa lo que está sucediendo. Lo que se nos ocurrió fue ponerlos media hora a platicar. Platiquen en la sala media hora y después de esa hora me dicen qué tanto porcentaje de compatibilidad en las variantes hay. Después de esa plática me dice, tenemos 90% de compatibilidad, porque es de una región el señor que está cercana a mi lugar de origen en tantos kilómetros y entonces no hay mucha variación. Puedes explicarle línea por línea lo que dice acá, porque además lo llevaban impreso, les sugerí, el juez no puede decirles qué hacer, pero sí puede decirles sus derechos, ¿no? Y que está súper complicado para volverlo a Google Traductor, ¿no? O sea, de gente que puede ser que esté diciendo, no, pues qué fácil, lo metes ahí. Pues tiene caracteres chinos y pues es chino, ¿no? Sí. No, vaya leyendo, por favor, línea por línea. Y así lo hicimos constar, la persona de confianza, bueno, la persona de intercambio que experto en este idioma al menos, le va leyendo punto por punto, renglón por renglón, a todo lo cual responde que en efecto, la previa traducción dice que sí, que se obliga, porque además se iba a obligar de cierto modo, ¿no? Alimentos, custodia, régimen de visitas, todo esto. No podemos permitir que se lesionen derechos de una persona y hay que ser creativos en la solución de estos casos concretos, aunque no tengamos todos los recursos. Recursos siempre van a ser insuficientes para cualquier cosa, pero siempre debemos desarrollar esa creatividad para resolver los casos que se nos presentan. Me gusta lo que dices porque muchos podrían juzgar a que la labor del abogado es así de pragmática y nada más como que check y X y demás, ¿no? O sea, te digo, a mí me gusta pensar todas las hojas que has leído, que para mí son hojas, pero para ti sigues pensando y defiendes que son historias de personas que puedes cambiar, ¿no? O sea, claro. Y vidas que puedes cambiar a través de una demanda o de la otra parte, de una sentencia. Valdría mucho la pena que también la gente, ahorita que hablabas de tecnología, comprenda un poco mejor de las nuevas tecnologías que se están aplicando en el tema de los abogados.
O sea, hoy tienes el ChatGPT que te hace un contrato. Yo ya lo he probado, no es lo mismo. Pero tú como abogado, ¿qué me podrías decir al respecto? Yo sí he usado ChatGPT para desarrollar al menos algunos contextos genéricos. Ya para ir a lo específico, sí no es todavía, se va a entrenar más, pero al menos hasta este momento no distingue como que las leyes especiales, sobre todo en los estados. ¿La inteligencia artificial reemplazará a los abogados? No lo creo, ¿A los jueces? tampoco. Y a los magistrados ni se diga. No, ni se diga. No, ese es el reto para nosotros. Ese es el reto, mantenernos vigentes. Digo, desarrollar, sí, el uso de las tecnologías, pero no solo el ChatGPT, todas las herramientas tecnológicas. Yo en el juzgado desarrollé una solución para estos juicios orales sin necesidad de ir a una sala de oralidad tan grande y costosa, con 2 o 3 cámaras pequeñas y 2 o 3 micrófonos y el OBS Studio, que además es código abierto y no compromete la seguridad. Desarrollamos una pequeña sala de oralidad en mi propio privado, ¿no? Y con mayor contacto con las partes, no solo. Yo soy un juez que no acostumbro ir de toga ni mayete a las salas, a las audiencias. Siento que se pierde un poco ese carácter ciudadano. La justicia no es cuestión de símbolos, es cuestión de razones. Me gustaría comprender ese lado, mucha gente creo que le vendría de valor. ¿Por qué el juez llega con un mazo y por qué el juez llega con una toga? Puede ser obvio, pero para mucha gente no lo comprende. Son símbolos. Ok. Son símbolos, pero yo creo que la justicia no llega por símbolos. Tú identificas al juez porque te explica, porque te da sus razones, no porque pegue más fuerte o más despacio con un mallete. Y ese mallete es o sea, una forma de cerrar y abrir Sí, la claro, conversación. es un símbolo para abrir o cerrar una etapa. Ok. Sí. O para establecer que algo ya está juzgado. Y lo demás son como más símbolos de autoridad, digámoslo así, dentro Pero la autoridad no tiene por qué ser simbólica. La autoridad debe explicar razones. Eso me gusta que lo digas porque es como... Mira, algo que yo también he propuesto en algunos escenarios públicos, la obligación de fundar y motivar no desapareció de la Constitución, eso es nuestra obligación. Sin embargo, en algún momento en alguna universidad en Estados Unidos fue objeto de críticas esta reforma. Ok. Yo quisiera regresar o ir a esa universidad después de este proceso de selección a decir, ese proceso me hace estar aquí hoy con ustedes. Y mi obligación de fundar y motivar no ha desaparecido. En cambio, en algunos casos, o en el sistema anglosajón, un jurado popular, que no son abogados, puede condenar o absolver en función de un solo testigo sin obligación de exponer razones objetivas. Eso es interesante cómo cambia la cultura también de Estados Unidos a la de acá. Y mucha gente cuando se queda con una serie piensa que así se manejan las cosas, pero en México es completamente diferente. En México tenemos obligación de exponer de forma razonable y objetiva nuestras decisiones. Eso no ha desaparecido. Este proceso que hablamos al inicio, hoy en día con el nuevo panorama del tema de los jueces, ¿cambian algo? O sea, y si sí, ¿cuáles han sido los cambios más allá de ahora esta figura del juez magistrado que es más público? Mira, estamos transitando a un sistema predominantemente oral. Tenemos juicios orales ya en materia mercantil desde 2011. Para que la gente lo comprenda, los juicios orales Los son juicios estos, orales. Que va el jurado. No hay jurado. No. Digo, no hay jurado, perdón. Pero el juez dirige la audiencia formalmente, o sea, físicamente está presente en las audiencias y preside el desahogo de las pruebas. Está directamente observando cómo se desahoga el testimonio. Es como cuando llega la persona a testificar con su abogado. Sí. Y está también la otra contraparte. Y de eso se decide Ambos si hay un juicio. Sí, Okay. Digo, se desahogan las pruebas en una etapa, todas las pruebas, y en un momento el juez tiene la obligación de resolver exponiendo o explicando las razones y fundamentos de su decisión. De frente al justiciable, además, que ese es el reto, desarrollar estas habilidades para explicárselo y que el señor o la señora entienda que se está impartiendo justicia, pero no por cómo voy vestido, sino por lo que le estoy diciendo. Dani, algo que puede llegar a ser un poco complicado para la gente que está dentro del mundo de los abogados es esta cuestión de entender
¿cuál será el fin siempre del abogado más allá de la justicia? O sea, en el sentido de lo que tú quisieras como dejarle a la gente más allá de construir hoy en día, pues esta cuestión de quién tiene la razón. Una frase: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Funcionarios públicos estamos llamados a servir y como abogados a contribuir a la cohesión y a la paz social. De eso va la reforma. A eso nos lleva, a hablar de justicia para contribuir de alguna manera a la paz social. Algo que mencionabas era el tema de la adaptación. Claro, lo dijo Darwin de alguna manera, ¿no? Hoy no prevalecen, o nunca prevalecen, no siempre prevalecen los más fuertes, no necesariamente los más inteligentes, sino los que mejor se adaptan a su nuevo entorno. Abogadas y abogados, jueces y juezas, magistrados, magistradas, estamos llamados a adaptarnos a este nuevo entorno. Me encanta que tengas esta visión porque es algo que yo comparto desde otra ciencia social, que es, pues bueno, las ciencias de la comunicación, pero en esta conjuntación de cómo podemos construir también este tema audiovisual. Y hoy en día tenemos otro juego que nos permite justamente eso, adaptarnos desde un inicio, porque quién sabe cómo se va a evolucionar esto en unos años. Y acá lo que mencionas de la marca personal es muy importante. ¿Qué recomendación le darías a alguien que quiere ser juez? ¿Y qué recomendación le quisieras dar a alguien que quiere ser magistrado? Pues desarrollar su marca personal. Hoy la sociedad busca vincularse no con las instituciones, sino con las personas, ser una persona. Estamos llamados a entrar al escenario público y a mantenernos vigentes hablando de justicia. Te mencionaba justamente eso antes de arrancar el podcast, que se ha evolucionado completamente lo que hoy en día ya es un medio de comunicación. Hoy en día el medio de comunicación eres tú, por ejemplo. Claro. Y nos ha cambiado a nosotros los comunicólogos la narrativa. Nosotros llevamos marcas personales desde hace ya varios años y era más normal ver a un político, ver a un médico y hoy en día también pues un juez, ¿no? Y qué difícil debe ser para ustedes escucharnos. Tan difícil es para nosotros comunicar como para ustedes escucharla, para tu auditorio escucharnos. Pues la idea es hacerlo lo más sencillo posible. Y te agradezco que también lo has estado haciendo en este proceso. Y es algo que creo que también con el público que yo tengo, quisiera que conectemos con ese abogado que fuiste también tú. ¿Qué consejo le darías a ese Daniel más chico, a ese Daniel más joven, a ese Daniel que no vio las mismas oportunidades que pues pueden llegar a tener muchos cuando empiezan en este juego de ser abogado y quiere serlo y quiere defender la justicia? ¿Qué le dirías? Ser persistente. Ser persistente, seguirse preparando, buscar espacios, buscar más espacios. No te van a llegar solos, tienes que salir a buscarlos. ¿Qué es lo que te costó mucho entender como tu camino como abogado? Porque leí un poco de tu historia y mencionabas que en su momento tuviste antecesores que podían orillarte para ahí, ¿no? Es que yo vengo de una familia de comerciantes. Mi padre actualmente es apicultor, fíjate. Mi madre comerciante. Entonces, mis hermanos, pues no estábamos en esta dinámica de abogados. ¿Y yo de dónde? Pues me surgió el interés por estas clases de civismo de la primaria. Y yo decía, es que todos los profesionistas deberíamos estudiar primero derecho y después cualquier otra cosa, porque habría menos incumplimientos de obligaciones, habría menos delitos, habría menos problemas legales. Si todos trajéramos un poco de formación, al menos en el derecho. ¿De dónde me surgió? Hace medio año más o menos, mi señor padre me contó una anécdota. Resulta que mi abuelo, yo sin saber esto estudié Derecho, pero un día me dice, bueno, tu abuelo siempre cargaba en su morral, era campesino, cargaba en su morral 2 libros. La Constitución Política, su Constitución Política y su Código de Procedimientos Penales. Y él no era abogado. Simplemente era curioso y sabía leer, y entonces cuando alguna persona era víctima de una arbitrariedad por una ilegal detención, en aquellas épocas, te estoy hablando de los años 30 o 40, lo buscaban los vecinos, la gente del barrio, y él iba y decía, oigan, aquí dice que después de tanto tiempo debe ser presentado ante un juez, ¿por qué no lo sueltan? ¿Por qué lo siguen? ¿Por qué lo mantienen detenido? Es algo que yo no supe hasta hace poco. Estaba asesorado. De alguna manera esa inspiración estaba ahí presente sin conocerla explícitamente.
Me sorprende cómo infancia es destino, ¿no? Y también Exacto. el gen uno luego lo trae. Acá en este aspecto me gusta que estamos haciéndole comprender a la gente que mientras más sepa de leyes, mientras más sepa de todo lo que ahorita compartimos, mejor se puede defender y mejor tomar decisiones a un nivel de conciencia. Tomar decisiones más conscientes. Y si ustedes comprendieron algo nuevo en esta ocasión, pueden tomar decisiones más conscientes, porque después de la comprensión viene el siguiente nivel, que es la conciencia. Dani, gracias por todo lo que has compartido. De verdad que me gustaría invitar al auditorio que pues, le dieran like, que lo compartan, que si este contenido les funcionó, realmente le den también un comentario en él y que lo sigan en sus redes sociales. Dani, ¿cómo te encontramos? Como Daniel Flores Garrido en mi Facebook y en Instagram Daniel F. Garrido. Daniel Flores Garrido como mi nombre. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa. Contáctame, compárteme y estamos ahí. Gracias por Presentes. abrirte a la comunicación, Dani, porque realmente este podcast creo que es de mucho valor. No puede ser que mucha gente no sepa de esto y creo que hoy estamos llevando a mucha gente a tomar decisiones más conscientes a través de la comprensión. Hablemos de justicia y recuperemos espacios públicos y académicos para hablar de ella. Dani, Gracias, pues Eric. compártanlo, realmente denle like. Creo que pasaron muchas cosas buenas. Hasta hablamos de los preparados de los TikTokers, de los jueces, para que lo comprendan, porque de verdad hay mucha gente que se ha puesto a criticar este tema, de por qué el juez hoy en día está apareciendo así y tenemos a un juez enfrente para que nos Y es que explique. tenemos que desarrollar comunicación, pero estamos explorando algunos mecanismos, claro, no los más eficaces, pero no es fácil para nosotros. Pues gracias, Dani. Así que, pues síganos en nuestras redes sociales. Gracias por llegar hasta acá y comprender algo nuevo.